Muy buenas tardes. Agradezco en primerísimo lugar a mi querida amiga, la que no está por aquí, la doctora Angelina Esquivel Moza, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por su entusiasmo, su interés, su amistad con esta obra, cuando es la segunda vez que la presento. La primera vez fue en la Escuela Libre de Derecho. Ella estuvo ahí y me comentó en los pasillos que le interesaría que hiciéramos un evento similar aquí en el tribunal. Me buscó y de repente me buscó y ya estoy aquí. Entonces, eso me habla de la eficiencia del tribunal y de su recibida por los niños. También, obviamente, quisiera agradecer a don Raúl Armida Reyes, su carácter de magistrado decano, que me esté aquí representado, al señor licenciado Alejandro Ramírez Rico, procurador fiscal, un honor estar aquí, a mi querido amigo y además se está estrenando en estos lares, Marco Antonio Ruiz Aguirre, el nuevo presidente del Colegio de Notarios, el Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Agradecer muchísimo a don Jesús Alén Alemán. Él es una historia muy curiosa porque nos estamos reencontrando dos hijos de dos personas que fueron muy amigas. Mi padre y su padre trabajaron juntos y yo recuerdo, su padre todavía vive y el mío ya no. Y entonces pues, me pongo a pensar que diría mi padre de ver, hoy su padre no está aquí, a los chamaquitos, y ahora estamos por aquí retomando la generación. Bueno, en particular, como siempre lo digo, agradezco la presencia de mi maestro y amigo, el notario José Ángel Villalobos Magaña, sin el cual este libro no existiría. Gracias a ustedes también por estar aquí. Es un honor para mí encontrarme, como ya lo dije, en las instalaciones del tribunal. Mi presencia en este emblemático recinto no habría sido posible sin el apoyo de todas las personas que he mencionado. Mi meta al escribir este libro no es otra más que la de contribuir en la medida de mis capacidades a la documentación de nuestra memoria crítica jurídica y en particular de la materia fiscal. El libro que nos convoca, que me honra ser autor, es resultado de un estudio de muchísimos años. Yo voy a estar a punto de cumplir 23 años de notario. Antes de eso pues, trabajé como asistente, pasante en la Notaría 9 del Distrito Federal, y desde ahí empezó la génesis, el germen de este libro. Las charlas, los comentarios sobre cada una de las disposiciones en aquel momento todavía de la Ley de Hacienda para el antiguo Departamento del Distrito Federal, luego el Código Financiero, luego el Código Fiscal. Esas charlas, esas conversaciones en la notaría entre mi jefe, mis pares, los pasantes, fueron generando una serie de inquietudes que me empezaban a tomar nota, etcétera, etcétera. Después se da una casualidad, la fortuna de que me hago notario, y entonces eso que yo veía desde afuera, pues de entrada, pues ya veo mi nombre en una ley. No veo el nombre de Ángel Gilberto Adame, sino veo el nombre de notario obligado a una serie de actos que derivan de todas esas leyes fiscales y que hoy tenemos en el Código Fiscal para la Ciudad de México. El libro, hace rato me decía, allá afuera lo comentábamos, que yo decía también quizá en un sentido de oportunidad, además que me encanta el tema, dije, se trata de vender libros, voy a atacar un tema que me consta que no hay bibliografía escrita sobre el mismo. Y me decía, sí, por ahí había un librito verde circulando, ese también era mío. Entonces el único que ha escrito, están pensando más que yo, pero el único que ha escrito sobre el tema soy yo. Entonces, ese librito está agotado y es una primera aproximación al tema. Lo que buscaba ese diario, una fotografía del impuesto al momento en que lo escribí. Los que trabajamos en este tema, la materia fiscal, los notarios recaudando impuestos, la tesorería recibiendo, el procurador resolviendo criterios, y aquí de este lado resolviendo controversias, tenemos muy claro que la particularidad de la materia fiscal
es que el hecho de que se derogue una disposición o se abrogue todo un cuerpo normativo no necesariamente hace que éste deje de tener aplicación. Y en el caso concreto, es decir, celebro un contrato privado de compraventa sobre un inmueble hace 5 años y hoy pretendo formalizar, aunque las disposiciones de hace 5 años formalmente estuvieran derogadas o abrogadas, según sea el caso, el que calcula el impuesto, la autoridad que recibe, el procurador que emite criterios, en caso de controversia, los magistrados que resuelven, tienen que buscar en su biblioteca y sacar la ley de aquella época para entenderla. Es decir, y desde ahí conservé una pequeña tradición. Cuando entendí, empecé cada año a guardar mis leyes. Pero entonces, en ese esfuerzo, en esa pintura que te la platicaba, por esa fotografía que ese es su primer esfuerzo, siempre me quedé corto porque el breviario pues era la fotografía del momento. Sabía yo, y siempre lo traía en el tintero, a través de 23 años decidí no hacerlo, pero bueno, ya está, que quería encontrar un instrumento útil a todos los interesados, a todos los estudiantes y los interesados, a la gente las personas que de una u otra manera participamos, a la gente que estudia, que se presenta exámenes, que tuvieran una herramienta de fácil consulta, todo el espejo, todo el panorama, que si teníamos que resolver un problema sobre un impuesto con anterioridad, en el libro estuviera. Entonces esa fue una de las principales preocupaciones al redactar el libro, es decir, plasmar toda la historia fiscal, pero no con una intención de a ver cómo lleno el libro, no, realmente creo que la parte histórica de este tema es lo que lo vuelve muy importante. Dos, además de la recopilación histórica que me hace fijarme en un año del país, pues ahí retomo una punta de lanza en el libro, 1923. No se les olvide, el estudio de la materia fiscal, el siglo XIX fue muy complicado para este país. México, esos fueron los pretextos para tanta intervención, porque no teníamos recaudación, nos financiábamos vía empréstitos. Este fue el pretexto para la guerra de los pasteles, este fue el pretexto para el emperador Maximiliano, todo lo que debíamos, teníamos un desorden en la materia fiscal. 1923, con todos sus claroscuros, hay que reconocerle, en mi opinión, a Plutarco Elías Calles, la idea de sistematizar, intentar poner orden en la recaudación fiscal. Con Plutarco Elías Calles se crea el Banco de México. Ahí hay un hombre también muy importante, el ideólogo de estos temas, que es Manuel Gómez Morín, antes del PAN, el estudiante, ya el abogado, trabajando en esos temas. Y entonces de ahí parte el arranque del impuesto sobre adquisición, tal más o menos como lo entendemos. Antes, en esas épocas, se pensaba que la mejor manera de gravar era, más que grabar el tema de la adquisición en general, era grabar actos concretos. Teníamos herencias y legados, donaciones, luego timbre, y hubo una discusión también durante todos esos periodos si la materia como grabarlo era federal, local, coordinada, etcétera, etcétera, etcétera. En 1923 es el arranque del intento de poner orden a la materia fiscal. A partir de ahí, pues, traté de armar una metodología teniendo claro que lo importante nacía en 1923. Traté de hacer, para no volver el libro engorroso, una síntesis de la evolución histórica del impuesto, comentando reglas generales, seccionándolas en especiales, con la finalidad de analizar los cambios por los que ha atravesado el impuesto y su misión específica. También me di la tarea de fijar marcos de referencia con las contribuciones que les son similares en las distintas entidades. Por último, incluí un repertorio de tablas de cálculo que espero sirvan a los lectores como una herramienta complementaria para una mejor comprensión del ISAI. Aquí me permito hacer una reflexión que va de la mano con esta evolución histórica. En este esfuerzo de este libro, sí intenté revisar las legislaciones, revisé todas las legislaciones fiscales, que no se les olvide que en el interior de la República este impuesto es municipal. Yo tengo la inquietud de qué va a pasar sé que le queda muy claro que no se les va a conceder a las nuevas alcaldías el tema de recaudación de impuestos,
pero no sé si se van a generar algún tipo de facultades en el tema. Bueno, pero en los estados esto es municipal. Revisando el impuesto, la ley de ingresos, en los últimos años, la ley de ingresos de hoy la Ciudad de México, este impuesto está entre las 6 o 7 contribuciones que más dinero dejan a las finanzas de la capital. Uno compara con todas las entidades federativas y la diferencia es terrible, es decir, entran los ingresos que recaudan los municipios por el famoso traslado de dominio, no es absolutamente nada, no representa nada. Eso dice dos cosas. Uno, que aquí hemos hecho el trabajo bien, es decir, que el tema de catastro, el tema del predial, está funcionando, hay muchas cosas que hacer, pero que estamos muy bien, que estamos a años luz de cómo están las entidades federativas, y por eso las entidades federativas siguen viviendo mucho de la participación de lo que transmite la federación, porque no han tenido la capacidad de hacer un esfuerzo como el que se ha hecho en la Ciudad de México para poner en orden otros sistemas de catastro, que de ahí deriva el tema del impuesto sobre adquisición. Y segundo, es un impuesto que es divertidísimo, tiene cada palabra, cada tipo de partícula, puede generar un tipo de interpretación. Es un impuesto también instrumentado, reconociendo logros de gobierno, que Yasmín, mi querida amiga, en la presentación anterior nos comentaba, y hoy me lo ratifican, que de asuntos contenciosos en la materia del ISAI es marginal la función de otro tipo de asuntos. Es decir, como intervenimos en el cálculo, en la generación de criterios, una serie de profesionales, y está razonablemente bien diseñado el esquema, es decir, la gente paga, tiene la confianza cuando le presenta el notario el cálculo, somos los responsables de hacerlo, confía, paga y se procesa correctamente en los órganos de finanzas. Eso no quiere decir, porque cuando se acerca a los clientes a nosotros o a la hora de resolver, la gente piensa es decir, oye, este acto concreto, este acto jurídico concreto causa o no causa el impuesto, y eso es nuestra entera responsabilidad, no solo hacer el cálculo, sino saber si entramos o no en su peso, y luego entre un notario estamos peleando, a veces sí o sí no. Entonces, a mí siempre me da material, y afortunadamente me permitirá, creo, si el público lector así lo considera necesario, que el libro pues siga circulando, porque año con año no solo sigue habiendo reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México, sino paulatinamente se van generando criterios de la Procuraduría Fiscal de aquí que quizá a veces son mucho más importantes que el propio texto de la ley. Para terminar, y no ser aburrida mi presentación, obviamente reiterar las gracias, es un honor, la verdad estoy muy emocionado. Muchos factores hacen que salga aquí, yo soy el fruto de muchas cosas, lo he dicho en otros foros, me emociona mucho. Advierto a los interesados que este libro no tuvo la pretensión de escribirse siguiéndose los parámetros de un tratado fiscal, más bien es un esfuerzo pendiente de la circunscripción de un tema particular de su respectivo corpus. El objetivo fue el de motivar nuevos trabajos que ponderen la precisión por encima de la jactancia, para que gradualmente reinventemos las vías prácticas del derecho y lo hagamos llegar por los cauces de la sencillez a cumplir su propósito más importante, el de servir a la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, licenciado Adame López. Antes de darle la participación del uso de la voz a nuestro siguiente participante, haré una pequeña lectura de su semblanza curricular, si me permite. El licenciado Ángel Gilberto Adame López estudió las licenciaturas en Derecho y en Economía en las respectivas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo la patente como notario público número 233 de la Ciudad de México el 17 de octubre de 1995. Actualmente es el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la UNAM. En el ámbito docente es titular por oposición de la Cátedra de Sucesiones. Es autor del libro intitulado Antología de Académicos de la Facultad de Derecho. Escribió los breviarios jurídicos publicados por el Colegio de Notarios del Distrito Federal con los temas de exposición sistemática de los legados, el albacea, estatuto legal y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, este último actualizado y editado por Porroa durante el presente año. Asimismo, ha coordinado diversos libros en homenaje a algunos de los más distinguidos juristas de la UNAM.
como Jorge Alfredo Domínguez Martínez, Julián Huitrón Fuentevilla, Otón Pérez Fernández del Castillo, por mencionar algunos. Además, es columnista del periódico El Universal y ha escrito artículos para las revistas El Mundo del Abogado y Letras Libres. Integrante del Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Civil, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, Asociación Civil, y de la Barra Mexicano del Colegio de Abogados, Asociación Civil. En este momento cedo el uso de la voz al licenciado José Ángel Villalobos Magaña, notario público número 9, quien hará una presentación de esta obra. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a todo el Tribunal de Justicia Administrativa, a todos sus integrantes, por sé que este es un esfuerzo de todos, evidentemente muy en especial a la doctora Yasmín Esquivel, al magistrado decano que nos acompaña, a mi amigo el doctor Jesús Alm. Agradezco muchísimo el que me hayan invitado a estar aquí con ustedes. Creo que, como todo en la vida, dicen que las cosas valen dependiendo de quién las tenga en las manos o de quién escriba de ellas. Pues para mí, antes de hablar del libro, me gustaría hablar un poco de Gilberto y platicar algunas anécdotas. Hace algunos años ya siendo yo notario, tenemos un amigo en común que es primo de él, y me pidió que le diera oportunidad de caminar por el notariado. Cuando llegó conmigo Gilberto, me dijo que estaba estudiando, ya había acabado Derecho, estaba estudiando Economía, y le dije, a ver, si quieres el camino del notariado, aunque desde afuera se ve muy tranquilito, este es un camino muy empedrado y en el que hay que estudiar mucho. Entonces, primer requisito, que si quieres trabajar conmigo, dejas a un lado Economía, ya Dios te dará tiempo para regresar a ese camino, pero por lo pronto por este, porque si no, no llegas. Creo que con cierta molestia lo hizo, pero eso de inmediato me dejó ver en sus capacidades dos cosas que a los abogados normalmente no nos pasan. Normalmente, la gran mayoría de los que estudiamos Derecho es porque corremos de los números. Es decir, desde que estamos en la escuela, en primaria, secundaria y prepa, los números no se nos dan mucho. Se nos dan más la historia, la lectura y esas cosas que estar razonando en números. Pero aquí yo advertí que él tenía esa dualidad, o sea, tenía la capacidad de jugar con los números y con las historias. Empezó a aprender en la notaría. En su camino por la notaría, una de las cosas que pretendo normalmente hacer en la oficina es que los abogados que estén avancen y lleguen a hacerse notarios. Entonces compiten mucho, y hay como un escalafón, y primero empiezan de pasantes, después son revisores, después asistentes de un abogado, después abogados y después notarios. Ese es como el camino. A Gilberto, pues lo empezaron a molestar los de arriba, porque más como buena competencia se vale molestar, le picaron la cresta y de la noche a la mañana dijo, yo me voy a hacer notario como dé lugar. Y empezó a despertarse 4 de la mañana para estudiar, y de ahí se llegaba a trabajar. En la oficina empezamos a las 7:30, él llegaba a las 7, pero pues cuando llegaba ya traía 2 horas de estudio. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues más sorpresa, se quedó clara sus capacidades, se brincó mi sistema. Él llegó a ser pasante, lo que tenemos allá, revisor, asistente mío, y nunca fue abogado, internamente en mi oficina. De asistente se hizo notario, que fue una sorpresa para todos los que estábamos en la oficina. Y desde ahí ese día le dije, ya estás listo técnicamente, pero no estás listo en la práctica para salir a abrir tu notaría, porque allá afuera hay muchos lobos y van a llegar y te van a comer. Entonces le dije, yo creo que hay que empezar con alguien más, y se fue a trabajar con el licenciado Labardini, un amigo mío, fue socio de él, 5 años, y después se independizó y ya empezó a volar. Esto lo digo porque es importante, cuando ve un libro, uno de estos, saber un poco más de su autor. Aquí es evidente que sus capacidades dan para eso, tan es así que se hizo notario. No sé qué tanto sepan de nuestra vida de notarios, pero los notarios, uno de los problemas que yo les digo a todos los que están conmigo, hay un problema que el día tiene 24 horas, y si tiene uno que revisar todo lo que firma, luego hay veces que no alcanzan las 24 horas.
Pero para sorpresa, pegado a lo de él, es que ya siendo notario, se reincorporó a la Facultad de Economía y acabó la licenciatura en Economía. Entonces, sí trae algo más. Creo que Dios le dio un don muy claro, que es el de la capacidad, y tanto de escribir, que ahora que decían de sus obras, les recomiendo sobre todo a las mujeres, por ahí tiene un libro que se llama De Armas Tomar, y básicamente hace referencia a algunas de las mujeres revolucionarias fuertes, y para que vean además qué buena pluma tiene. Sus artículos del Universal son buenos, son cortitos, son de esos amenos, de esos que normalmente salen los sábados, y leerlo le hace uno arrancar el día con buena vibra. Eso es en cuanto a él. En cuanto a la obra, esta obra, como dice él, yo le dije, esta obra va a ser como una herramienta de trabajo. El impuesto de adquisición de inmuebles hoy era el antiguo traslado a dominio, también se llamó timbre, se llamó herencias y legados. En lo poco que yo sé de materia fiscal, es el impuesto que ha tenido más nombres en la historia del país. Es el impuesto que ha tenido más regulaciones en el país. Es el más sofisticado, precisamente por todas estas variantes. Y no es una cuestión netamente histórica, porque a la fecha puede ser que nos llegue a los notarios una sucesión de 1920, aunque lo duden. Porque además, cuando las personas empiezan a pelear por las herencias, las cosas se alargan, ¿no? Y saber qué impuesto se pagaba en 1920 o qué opciones tengo para poderlo pagar. Bueno, ponerse a revisar toda la legislación que hay al respecto, créanme, es complicadísimo. Entonces, esta obra pues es como un desarmador en el cual viene muy claro cuáles son los impuestos que han estado vigentes. Esto lo vuelve una obra, desde mi percepción, como le dije, es una obra que no se va a quedar llena de polvo, seguramente nos va a servir mucho a los notarios, sin duda, a las autoridades, a el Poder Judicial, sin duda también, porque es una guía rápida para llegar a saber cuál es el impuesto que estaba vigente. Esto también conlleva algo de la mano, que es, este libro tendrá que actualizarse de manera permanente, que fue la que le dije, ¿qué crees? Vas a tener que estarlo actualizando. Para muestra son las reformas que se publicaron a final de año a nuestro Código Fiscal, en el cual sobre el impuesto de acción de inmuebles hay reformas trascendentes, no son reformitas de un puntito, sino son trascendentes, entonces va a tener que actualizarlo. Y aquí ya que lo encaminé, que lo va a tener que actualizar para que nos siga dando más camino, me atrevo a hacer una invitación al doctor Jesús Allen para que en la próxima actualización que haga Gilberto de esto, no solo se ve el punto de vista de un notario, sino ahora hay que ver el punto de vista del Poder Judicial. Y creo que el doctor Allen sería un magnífico coautor. Nada más que le tengo una noticia, mi querido doctor. Una de las características de este libro es que todas las regalías de él, el autor, las ha donado a la Fundación Fausto Rico, que es una fundación que tiene por objeto becar a estudiantes de Derecho. Entonces, si participa mi querido doctor, habrá otro tipo de beneficios económicos, ¿no? Sí, sin duda es una obra que cuando la ve uno parece sencilla, no trae mucha doctrina, sí trae doctrina en cuanto a hablar de sujetos, porque hay cambio de hasta... Es un impuesto que ha cambiado tanto que en una época el obligado a pagarlo era el que vendía, ahora lo es el que compra. Entonces es un impuesto que ha cambiado, créanmelo, de manera radical. Es indispensable una obra como esta. Les agradezco mucho su tiempo. Señor presidente, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, licenciado Villalobos, por sus palabras y por su interesante intervención. A continuación, cedo el uso de la voz al licenciado Ramírez Rico. Pues muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, magistradas, magistrados. Licenciado José Raúl Armida Reyes, magistrado de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad, el doctor Jesús Almendra Alemán, también magistrado de la Sala Superior, por supuesto al autor del libro, licenciado
Ángel Gilberto Adame López, y a los licenciados que nos acompañan, notarios, el licenciado José Ángel Villalobos Magaña y el licenciado Marco Antonio Ruiz Aguirre, presidente del Colegio de Notarios. La verdad es que con mucho gusto asisto a la presentación de este libro, sobre todo porque, como lo han comentado en breves, hace unos minutos, siempre es importante tener el pulso de alguien que conoce sobre la materia, que la ve todos los días, y qué mejor que la presentación sea en este tribunal, en donde de alguna manera también se ve todos los días cuestiones atinentes a las controversias en materia fiscal, en materia de impuestos locales, y como impuesto local también, bueno, pues tiene sus características y sus peculiaridades. Y como lo han estado señalando, creo que para mí es muy importante que el autor haya tocado la parte del antecedente histórico, dado que para mí la historia en general es una cuestión en donde podemos ver los orígenes de cualquier tema, y sobre todo lo que dicen es que la historia, bueno, sirve para no repetir los errores del pasado. En esa medida me parece que el libro destaca perfectamente bien toda esta peculiaridad, pasando justamente, como lo comentaban, por las diversas formas en que se ha grabado la transmisión de la propiedad, con la ley referente al timbre, su transformación en ley general y federal, también las leyes de herencias y legados, las leyes de donaciones, pasando ya al final por la ley ya propiamente del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y finalmente la ley de Hacienda, e incluso comentarios ya a los artículos del Código Fiscal de la Ciudad de México, que de suyo son muy interesantes. También referiría que el libro es muy valioso porque señala los elementos de la contribución, señala quiénes son los sujetos, cuál es el objeto, y también se detiene bastante y con mucha minuciosidad en la parte de lo que es el nacimiento o causación, que pues como son varios las circunstancias o elementos que dan lugar a esto, pues sí es menester darle un estudio muy preciso. Y también me parece que toca el interesante aspecto de la regulación y transformación de los fideicomisos, que son pues ya un instrumento de suyo en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, pues un mecanismo ya muy al que acuden muchas personas para precisamente ver esta parte del impuesto, para ver la parte de las donaciones y todo esto, y bueno, pues ahí también tiene un interesante análisis en este tema. También toca la parte de los beneficios fiscales otorgados a los contribuyentes, bien sea que atienda la causa de muerte, o bien sea que atienda al entorno económico, al que saluden las transmisiones de vivienda de interés social, o en lo que se trata de programas de regularización y otros más. Como lo decía yo, también toca aspectos novedosos ya referentes al Código Fiscal de la Ciudad, en lo que es la causación a tasa cero por causa de muerte, y las modificaciones que se dieron recientemente. Efectivamente, en este rubro hubo modificaciones en el Código Fiscal, en el último paquete financiero, y en esta medida, bueno, pues sí, ahí van a haber algunos cambios, o ya hubieron algunos cambios que, bueno, pues pueden ser precisamente materia de análisis y de comentario posterior en una segunda edición que luego tengamos del libro. Y todo esto sin dejar de aludir el autor precisamente a las vicisitudes y a las obligaciones que tiene el gremio del notariado respecto de las obligaciones que tienen precisamente para hacer las operaciones y verificar que este impuesto se calcule debidamente y se entere al fisco local. Finalmente, también, como ya lo comentó el autor, el libro hace alusión a este impuesto y cómo se regula en las distintas entidades federativas. Como lo señala, es un impuesto en las entidades federativas, es un impuesto municipal, y bueno, pues también es muy interesante ver cómo se hace un análisis comparativo, y eso nos deja ver también, bueno, cómo pudiéramos mejorar, o cuando menos tener en cuenta cómo se dan en otras partes del país.
Bueno, pues finalmente, por eso, siendo breve, diría yo que por supuesto que el libro de don Ángel Gilberto Adame López es una obra completa y de lectura necesaria para todos los estudiosos de los temas fiscales locales y por supuesto para el público en general, que en algún momento de nuestra existencia podemos llegar a causar este impuesto, y como atinadamente lo dice el autor al principio de su libro, mencionando a Benjamin Franklin: en esta vida no hay nada cierto salvo la muerte y los impuestos. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, licenciado Alejandro Ramírez Rico, Procurador Fiscal de la Ciudad de México. Ahora le damos el uso de la voz al doctor Jesús Anlén Alemán, magistrado de este Tribunal de Justicia Administrativa. Muchas gracias. Marco Antonio Ruiz Aguirre, presidente del Colegio de Notarios, bienvenido a su casa. José Raúl Armida, compañero magistrado de Sala Superior. Licenciado Ángel Gilberto Adame López, notario número 233 y pues autor de este gran libro titulado El impuesto sobre adquisición de inmuebles. Licenciado José Ángel Villalobos Magaña, amigo, y no lo dijo él y no lo han mencionado, pero él es el autor del prólogo de este gran libro. Y la verdad creo que es un gran prólogo, muy sintetizado, muy preciso y con gran objetividad. Autoridades, notarios públicos que hoy nos acompañan, magistrados, magistradas, compañeras y compañeros. Para mí es un honor poder presentar el libro del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Libro que inicialmente, cuando lo empecé a leer, me trajo a la historia. No porque sea yo de la época del timbre, sino porque me hizo recordar mis épocas en la Secretaría de Finanzas. Me hizo recordar épocas desde el 2000, épocas de 1999, cuando empecé esa comunicación con el Colegio de Notarios, con estas discusiones respecto de este impuesto sobre adquisición de inmuebles, respecto de cómo se causaba, cómo debería de pagarse, en qué momento, qué documentos deberían de ofrecerse. Y la verdad, fue un trabajo muy arduo que realizamos entre el colegio y las autoridades en aquel momento, donde fue transformándose este impuesto, donde también podemos decir que el día de hoy, cuando llegó a un momento en el libro donde toca y habla del 2003, de un programa que compartimos el colegio y su servidor, este famoso programa nominada Jornadas Notariales, que hoy, podemos decirlo, el autor está haciendo una propuesta, la cual, esta propuesta que él hace, que me gustaría leerles a la propia letra, donde dice: sería recomendable que los beneficios señalados se incluyan en la ley de manera permanente, para no sujetarlos a decisiones políticas, con lo que se mantendrá y cuidaría la constitucionalidad de la disposición. Se me hace una parte, la verdad, con una gran certeza jurídica, ya que este programa, al elevarlo al nivel de código fiscal y a la ley del notariado, le da una gran certeza jurídica a todos los habitantes y a todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Creo que esta propuesta, no sé cómo la hizo, pero la llevó a la Asamblea Legislativa y al propio Ejecutivo, porque hoy ya es una realidad. Entonces, creo que no nada más está escribiendo de la historia, de lo atrasado, sino que también está haciendo historia. Hoy su propuesta del autor ya se encuentra en el Código Fiscal de la Ciudad de México, lo cual aplaudo porque creo que es una gran responsabilidad que ha tenido. Obviamente hay muchas cosas que él señala, que él, o el día de hoy pone fechas, habla del 2007, hace rato las comentábamos, que el propio autor comenta que es un área de oportunidades, es un área de cambios, es un área, repito, que ya hoy se dieron muchas modificaciones, donde él en este libro hace críticas, pero críticas positivas, donde él hace propuestas. Otra de ellas es el avalúo
que el avalúo que uno tiene que presentar anteriormente, como todos sabemos, debería de ser de hasta 6 meses. El día de hoy ya también es otra gran reforma que obviamente, como lo mencionaba por ahí nuestro compañero y amigo José Ángel Villalobos, esta reforma será para la siguiente edición, que creo, como nos lo decía el notario, ya viene en camino, lo cual creo que es muy bueno, porque esta materia de impuestos locales se va reformando año con año y pues se va modificando, como lo mencionaba por ahí, con las interpretaciones que también vienen aquí, que hace la subprocuradora, hoy aquí presente, hace algunas aquí anotaciones también de algunas propuestas que hicieron el Colegio de Notarios para preguntar respecto de estos programas de mejoras en materia notarial. A mí me gustaría resaltar que este libro no solamente es para juristas, no solamente es para abogados, no solamente es para jueces, no solamente es para las autoridades, sino que es un libro tan sencillo que tiene que ser para todo el público. ¿Por qué? Porque una de las máximas que siempre buscamos es tener una casa, es tener un lugar, es tener un lugar donde vivir. Y algo que vamos a tener que buscar tarde o temprano, pues es pagar esos impuestos para esa transmisión de esa casa, para pagar esos impuestos de ese bien al que yo estoy adquiriendo. Entonces, creo que este libro, de una manera sencilla, nos dice cuáles son todos estos elementos del impuesto, nos los va relatando, nos divide al sujeto en dos, en sujeto activo, en sujeto pasivo, nos habla del notario, cuál es esta función del notario, los 15 días, las obligaciones que tiene frente al fisco local el propio notario, nos habla también de la causación del impuesto, aquí nos hace críticas de los diferentes momentos, de las diferentes posturas que existen para el momento de que debemos de pagar, cómo lo debemos de realizar, nos hace todo el análisis de la base, de la adquisición, de que tenemos que tomar en cuenta el valor comercial, que tenemos que tomar en cuenta el valor más alto, o ya sea el valor catastral, en fin, la verdad que creo y considero que es un libro sumamente valioso, por lo que agradezco al autor Ángel Gilberto Adame López por tan maravillosa obra y por darnos el honor de presentarla ante este tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, magistrado Anlén. En este momento le doy el uso de la voz al licenciado Marco Antonio Ruiz Aguirre, presidente del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal, Asociación Civil. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación aquí al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Señor magistrado José Raúl Armida, muchas gracias por la invitación. También magistrado Raúl Anlén y el señor procurador Alejandro Ramírez, queridos colegas José Ángel Villalobos, mi querido amigo autor Ángel Gilberto Adame, colega Homero Díaz, magistrados, magistradas. Es un gusto estar aquí el día de hoy a esta presentación del libro. Una breve intervención, ya se ha hablado mucho sobre el libro. Quiero también compartir una experiencia, no idea de la infancia, pero casi, con el notario Ángel Gilberto Adame. Hace 23 años, cuando salen las convocatorias al concurso de oposición, que es uno de los elementos por los cuales los notarios de la Ciudad de México nos sentimos muy orgullosos. Llevamos más de 70 años donde la única manera de acceso a la notaría es precisamente con un examen de oposición. Salieron 3 convocatorias en aquel año, estamos hablando de 1995, y pues, entre los aspirantes nos conocemos quienes se van a presentar. Yo ya sabía de mi querido Gilberto, entonces al momento de hacer las inscripciones fue motivo de gran alegría saber que no estábamos en la misma oposición. Y esto resultó cierto, porque yo entré en la segunda oposición, Gilberto estuvo en la tercera oposición, y la calificación que ha obtenido en su examen de oposición debe ser de las históricas, las más altas en la historia del examen de oposición. Entonces, bueno, desde entonces supe
del talento, de la capacidad de Gilberto, y a lo largo de este ejercicio profesional también hemos desarrollado una gran amistad. Sin lugar a dudas, la parte fiscal, entre otras el impuesto sobre adquisición de inmuebles, es uno de los aspectos que naturalmente la sociedad, la comunidad no sabe, que es una labor también en la cual los notarios tenemos mucha intervención. Más allá de esta obra donde es un referente obligado para los notarios, también lo será para ustedes, magistrados, magistradas, y en general para la ciudadanía. Y al final nada más quiero agradecer esta presencia aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El notariado de la ciudad y el tribunal han tenido una relación estrecha a lo largo de la historia. Ratificar ese compromiso del notariado de la Ciudad de México de estar cerca también del Tribunal de Justicia Administrativa, colaborar con el señor Procurador Fiscal también, ese compromiso de colaborar conjuntamente, y pues, enhorabuena para el notario Ángel Gilberto Adame por esta obra. Muchas felicidades. Agradecemos sus palabras, licenciado Luis Aguirre. A continuación, el magistrado José Raúl Armida Reyes hará entrega de un reconocimiento y un presente al licenciado Ángel Gilberto Adame López, autor del libro. Antes de proceder a la entrega del reconocimiento a nuestro invitado, el señor notario, el licenciado Ángel Gilberto Adame López, quiero hacer un reconocimiento para todos y cada uno de los presentadores de la obra. Coincido con muchos de los comentarios, no tenía el gusto de conocer al señor notario, pero desde luego ya nos podríamos dar cuenta de que le gustan los retos, de los caminos empedrados, que le gusta la investigación, su pasión por el derecho, y creo que se merece este reconocimiento a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa, no sé dónde hay, por acá. Y coincido por su gran calidad humana. Veo que los presentadores del libro, aparte de conocer la obra perfectamente, lo conocen a usted más, y coincido que qué bueno que hay este tipo de juristas, de servidores públicos, porque ustedes tienen delegada la fe pública, aunque no lo son, pero en su calidad lo mejor de los éxitos. Y a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se le otorga el presente reconocimiento al licenciado Ángel Gilberto Adame López, que está viciándose el sonido. Notario público número 233, por la presentación del libro que se titula El impuesto sobre la adquisición de inmuebles. El reconocimiento está firmado por nuestra presidenta de este tribunal, la doctora Yasmín Esquivel Moza, y es un privilegio para usted hacer entrega de este reconocimiento para su trabajo.